Luego vamos a hablar de este proceso de respiración, cómo se está dando, cómo se da el- la fotosíntesis totalmente, ¿cierto? Vamos a hablar de eso. Y por último, vamos a explicar una red trófica. Si te acuerdas que nosotros, no sé si tú estabas, no, creo que tú no te conectaste la clase pasada, ¿cierto? No, señor. ¿Y, no, y viste el video de la clase o no? Lo estaba viendo la primera parte. Ah, bueno, al final hacemos una red trófica, más o menos como quiero que la hagan, ¿listo? Y ahí la explico bien, que la hicimos con la peste negra. O sea, cogimos la bacteria Yersinia pestis, cogimos del ratón Ratus ratus, el Ratus norbergicus, cogimos el humano, ¿cierto? El trigo, el sol, y ahí armamos, empezamos a armar una red trófica. Entonces, para que lo entiendas, en esa última clase, ahí está, al final, está cómo organizamos entre todos la red trófica, ¿listo? Más o menos así es la red trófica que quiero que pongan en su exposición, ¿listo? Profe, hubiera sido chévere hacer una retrófica nosotros. ¿Sí? ¿No la hiciste? No, sí, no, profe, o sea, pues tú como dijiste que podíamos coger cualquier retrófica, pues Sí, yo pero pensé también que, podías armarla ok. y queda más chévere. Ay, Bustos, no le digo, no le digo, así queda más chévere. Igual, bueno, igual eso lo haremos también un poco en segunda evidencia. Les voy a pedir una actividad similar, ¿listo? Bien, entonces levanten la mano los que quieren exponer hoy. ¿Ninguno? ¿Ninguno va a exponer hoy? Recuerden que si no exponen hoy, les toca exponer a la mayoría el día viernes. Y si no alcanzan a exponer, sencillamente pueden perder. ¿Listo? No, sencillamente pueden perder, no, sencillamente pierden. Listo, tenemos a Ochoa y a Bustos. Del mismo momento abro acá la plataforma para subir de una vez las notas y ya. Ujú, ujú. Séptimo. Ujú, ujú. Tararán, chararán. Listo, ahora sí. Ah, bueno, 5 compañeros van a exponer. Muy bien, muchachos. Ahora sí. Bueno, primero, Juliana, ¿te quedó clara la exposición o es un poco confusa? Es un poco confusa, pero Listo. voy a ver cómo lo hacen mis Exacto. compañeros Entonces vamos y a ver tengo las dudas. exposiciones. Yo les hago aclaraciones y al final me dices si entendiste o no. ¿Listo? Bueno, profe. Listo. Empecemos por Dylan. Dale, Dylan. Y profe, prometo que ya a gustos de primeras, pero bueno, no pasa nada. Me dices cuando estés bien. Ay, profesor, qué miedo. Tranqui, tranqui. Bueno, profesor, no sé. Bueno, hola, hoy les voy a hablar de la célula animal y vegetal. Y pues soy Dylan, de séptimo A y del Colegio Santa Isabel de Hungría. Primero, debemos saber qué es la célula animal. La célula animal es la unidad básica de construcción de de los organismos animales. Después vamos a ver qué es la célula vegetal. La célula vegetal se caracteriza por tener, además de la membrana celular, un segundo envoltorio
denominado pared celular. Ahora sí, vamos a ver las diferencias entre la célula animal y vegetal. La diferencia es la presencia de una pared celular y cloroplasto en la célula vegetal. Y ya. Acá está la imagen que el profesor nos dio, que explicar de esta imagen. A mí no me salió la energía solar acá. Por lo que yo entendí es que el dióxido de carbono más agua más la energía solar da fotosíntesis. Entonces, la glucosa más oxígeno da respiración celular. Esas dos, digamos que se combinan. Entonces, esas dan energía química, ATP más calor. Y acá está la retrófica, que la retrófica es como el medio de glucosa que se le dan a los animales. Digamos, acá aparece una planta, entonces esa planta le da glucosa a la rana, a la ave, a la ardilla, a la mariposa y al... ¿Cómo era que se llama? Y al... Bueno, y al sesno, creo que se llama. Al venado. Al venado, eso. Un Y ya, venado. profe. No, pero esa red tienes que explicarla. A ver, devuélvete. Explícala bien. ¿Cómo así, profe? Explícala. ¿Por dónde empieza? Empezamos primero por las plantas, ¿sí? O sea, las plantas le da glucosa a el ave, la rana, la mariposa, la ardilla, el venado y creo que esto es un ratón, ¿sí? Entonces, como digamos nosotros los humanos tenemos glucosa, los animales también. Entonces la sangre tiene más, creo que glucosa. Entonces, Casi siempre es la carne, más que todo. la carne tiene glucosa, ¿sí? Entonces, acá, ¿quién le da glucosa? Creo que esto es como... bueno, acá, quien le da glucosa al conejo es la ardilla. Quien le da glucosa al puma es el venado. Quien le da glucosa al ave es la mariposa y quien le da, y también quien le da glucosa al ave es la rana. Mira, Después, ¿dónde está? Espérame, quiero hacer lo siguiente. Es que mira, por ejemplo, lo importante de una red trófica, yo no sé si ustedes se acuerdan de las cadenas alimenticias que eran solo una línea. sí. Ah, sí, profe. Miren esto, o sea, miren esto tan interesante, y es que un solo animal, o bueno, va a tener, miren acá, muchas fuentes de glucosa. Un solo animal, miren esto, tan interesante. Sí, o sea, no es solo el uno y ya, o sea, no es solo decir como la Es que le ardilla. puede dar el mismo animal a glucosa a otro animal o el mismo Exactamente, animal al diferente animal. exacto. Ahora, en esta red trófica, ¿qué hace falta? Pregunto yo. Mm, El sol, profe, El porque es sol. la fuente primaria de energía para las plantas. Muy bien, excelente. sí, Recuerde que ninguna red trófica puede iniciar o darse con las plantas. sin el sol. Porque las Perdón, profe, plantas, me olvidé que tenía el sol. claro, o sea, las plantas son las que producen la glucosa, pero la Sí, producen a pero partir de qué? del sol, profesor. Sí, eso se me olvidó. ¿Listo? Bien, bueno, listo, Listo. Dylan. Digamos que por ser la primera te va a poner 100. Ok, gracias, profe. Listo. ¿Quién seguía? Camilín, creo, si no estoy mal. No, profe, mire la línea, mire la línea. Sigue Profesor, sigue Valentina. Camilo. Sigue Valentina acá. Ay, no, profesor. No, Bueno, profe, deja que pase primero Camilo, que a mí me toca arreglar lo de la retrófica y el sol. Profe, Primero las damas, Ah, profe. ponla que yo vi así, que ponla así, ponla así. los órdenes en los que la levantaron primero fueron Dylan y Busto, solo digo. Sí, profe, eso es verdad. Primero fue Tranquila, Bustos. tranquila. Acá me aparece en la lista, me aparece Dylan, me aparece Valentina. En este orden de la lista. Valentina, dale, Dame un ponla así. momento, pongo la presentación. Profe, ¿ya estás viendo la presentación? Ya. Listo, células, fotosíntesis y la retrófica. ¿Cuáles son las principales diferencias entre una célula animal y una célula vegetal? Pues es que la célula vegetal tiene solamente una vacuola y es muy grande.
En cambio, el animal tiene muchas vacuolas y son más pequeñas. La célula animal tiene centriolos y la vegetal no. La célula vegetal tiene cloroplastos y pared celular y la célula animal no. ¿Qué es la mitocondria? La mitocondria es un orgánulo celular propio de las células eucariotas. Las mitocondrias están encargadas de repartir la mayor parte de la energía necesaria para la célula, para que pues, ella pueda hacer todos los procesos. Ellas actúan como una central energética y sintetizan el ATP. ¿Qué son los cloroplastos? Los cloroplastos son orgánulos que están en las células vegetales y son los que se ocupan de hacer la fotosíntesis en la célula vegetal. Bueno, esta fórmula, entonces el proceso de la respiración celular, este proceso se da en la mitocondria y es cuando la célula o el cuerpo coge glucosa y el oxígeno la degrada y forman ATP. Y como desecho de esto sale el agua y el dióxido de carbono. Y la fotosíntesis es cuando el dióxido de carbono más el agua más la energía solar hacen fotosíntesis. Y el desecho, lo que genera esto es glucosa y oxígeno. Y pues esta es la retrófica, pero esto me faltó el solecito. Entonces es cuando el sol le da energía a la planta para que ella pueda hacer la fotosíntesis y crear su alimento, su glucosa. Y luego el caracol come de la planta o el saltamontes. Y pues luego el sapo recibe la glucosa que ganó el caracol de la planta. Y luego cuando el halcón se come el sapito, pues él recibe toda la glucosa, que fue la que el caracol cogió de la planta y que el sapo cogió del caracol. Y ya, gracias, profe. Listo, mi amor. Devuélvela, la retrófica, por favor, ponla otra vez. Voy. Profe, hay una parte en la que el ratón, según yo, no está unido a nada, ¿no? A ver. El ratón... No, el ratón... Digo, la murazaña. Sería musaraña, pero bueno, sale murazaña ahí. Listo. ¿Qué es lo que pasa? Digamos acá en esta retrófica, acá al final, va a haber unos seres vivos muy importantes que se van a llamar los descomponedores, bacterias, hongos, etcétera. Y miren que esto va a ser muy interesante porque estos descomponedores van a descomponer la materia para después dar nutrientes a muchas plantas para que vuelvan a hacer la fotosíntesis y puedan volver a producir glucosa. Con esto nos damos cuenta, por ejemplo, que todos los organismos dependemos de otros seres vivos, ¿sí? Para poder hacer este proceso. Listo, muy bien, Valentina. Ven y te pongo la nota, 100. Profe, por si acaso el ratón o la musaraña solamente iba de paso. ¿Solo iba a qué? De paso, ahí se infiltró en la presentación. Nada, no se infiltró. Nada está ahí de gratis. Lo que es hacer las relaciones. De pronto la persona que la puso no hizo la relación, pero nosotros sí podemos. Por eso ya después les voy a solicitar que hagan una retrófica, pero ya después volveremos a explicarnos, ¿listo? Preciso, están podando acá. Bueno, ya pasó Valentina, ¿no? Vamos con Nicole. Este comparto, profe. Listo. ¿Ya estás viendo la pantalla? ¿Sí? Bueno, entonces células, mitocondria y cloroplastos. Las células eucariotas. Las células eucariotas están definidas porque tienen un núcleo. La célula vegetal tiene pared celular y está rodeada de la membrana celular. Tiene vacuolas más grandes y tiene cloroplastos.
Y la célula animal tiene no tiene pared celular, no posee cloroplastos y tiene vacuolas medianas. La célula procariota es unicelular y no tiene núcleo. Tiene ribosomas, en el nucleoide se encuentra el ADN, el citoplasma tiene una pared celular y los flagelos, entre otros. La mitocondria. En la mitocondria se produce la respiración celular. Esto se da cuando extrae energía en forma de ATP de la glucosa. El cloroplasto se encarga de la fotosíntesis en organismos o células eucariotas. El cloroplasto está rodeado de dos membranas, la membrana interna que contiene proteínas específicas y de la fotosíntesis se da en las células vegetales. En las moléculas del cloroplasto, en particular la membrana extrema, es la que toma el sol y se llama clorofila. El cloroplasto tiene ADN, ya que entre más proteínas se reproduce mucho más. La fórmula. Entonces, tenemos 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. La fotosíntesis se junta con el cloroplasto junto con la energía solar y la fotosíntesis. O sea que de izquierda a derecha sería la fotosíntesis. Y una molécula de glucosa más 6 moléculas de agua se van a la mitocondria y va a haber la respiración celular. El oxígeno se va a degradar y se obtiene energía en forma de ATP y pues según el calor. La red trófica. Bueno, todo este proceso se basa en la luz del sol y las plantas forman la glucosa y los heterótrofos, como no pueden producir su propia glucosa, van a transferirla. Entonces acá la lombriz se la va a pasar a este insecto. El insecto va a coger parte de él y por último el pajarito es el que se lo va a comer. Gracias. Bueno, Nicole, bien, ahí faltó explicar mucho más la retrófica. La retrófica es mucho más compleja. O sea, yo quiero que ustedes recuerden cómo yo, o bueno, todos, realmente todos, intentamos exponer un poco la retrófica la vez pasada, la clase pasada. No fue como, este se comió a este y ya, fin. No, sino más bien, miren que acá hay cierto tipo de relaciones. Por ejemplo, ahorita yo sé que nos queda tiempo. Entonces volveré a, eso es lo bueno de los que exponen de primeras, que les va bien porque les hago correcciones. Ya los que expongan el viernes, tienen que estar muy bien para que queden 100. ¿Listo? Los primeros. Por eso Camelo los saco 100, pero les hago correcciones. Por ejemplo, hoy hago correcciones, les explico ahorita cómo otra vez volver a hacer la red trófica, eh, pero el viernes no pueden suceder estas mismas cosas, ¿listo? Entonces no está mal, pero sí tienen que profundizar, o sea, ¿por qué es importante la red trófica y qué es lo que está pasando con esas relaciones? ¿Listo? ¿Listo? Pero ya, sigamos acá. Listo, Nicole 100. Madeleine, Ya comparto, profe. dale. Ya se ve la pantalla, profe. Sí. Células eucariotas. Diferencia entre la célula animal y vegetal. Recordemos que estas célula animal y vegetal tienen un núcleo definido. Las diferencias de estas células sería que la animal obtiene la glucosa de los alimentos y la vegetal obtiene la glucosa por el sol y la fotosíntesis, como se ve en la imagen. La célula animal forma tejidos, o sea que unen, agrupan y pegan. Y la célula vegetal forman colonias. La célula animal tiene cantidad de material genético, como se ve acá, y la célula vegetal tiene poco material genético. No, espera. Estás confundiendo
La célula animal y la vegetal, las dos son eucariotas. Lo que pasa, esa vegetal la estás entendiendo más bien como procariota. No. O sea, las procariotas sí forman colonias, pero las vegetales, si tú te fijas, un árbol, al igual que nosotros, tiene tejidos, tiene órganos, ¿listo? Lo que cambia entre estas, entre la vegetal y la animal, casi que prácticamente, bueno, tiene varias diferencias, pero son la pared celular y el cloroplasto, Ok, prácticamente. Pero sí pueden formar también, al igual que nosotros, órganos y tejidos. Lo que estás describiendo acá en este caso de célula vegetal es la célula procariota. Creo que te confundiste allí un poco. ok, Es profe, diferente. gracias. Y, bueno, Recuerda que la célula procariota, perdón, procariota es de bacterias, muy característica de bacterias, no de plantas. ok, ¿Listo? sí, profe. Bueno, organelos celulares. El núcleo es el que contiene el material genético y el ADN. El nucleolo es el que crea los ribosomas y también contiene el ARN. Retículo endoplasmático rugoso y el ribosomas. Eh, y la función de estos dos es crear proteínas y autorreproducción de la célula. Como se ve aquí en los punticos. Retículo endoplasmático liso. Su función es crear lípidos, o sea, grasas que almacenan energía. Citoesqueleto es el que le da soporte a la célula y permite el movimiento de sustancias y organelos, como se puede ver aquí, que son como estas rayitas, como unas estrellitas. Membrana plasmática es la estructura que rodea la célula y tiene una bicapa fosfolipídica, o sea, de fósforo y grasa. Y su función es permitir que entren y salgan sustancias de la célula. Lisosomas. Su función es degradar en partículas pequeñas sustancias en la célula, como podemos ver aquí los punticos estos. Y el aparato de Golgi. Su función es transportar sustancias como proteínas y grasas en cápsulas, como se ven aquí, estas rosaditas. El citoplasma. Es el lugar donde están los organelos celulares que trabajan asociados para el buen funcionamiento de la célula. El peroxisoma. Su función es procesar el agua oxigenada, o sea, peróxido de hidrógeno, para que no le haga daño a la célula. Ribosomas. Su función es copiar los genes del ADN para darnos las características y son las fábricas de proteínas de las células, como se ven aquí los punticos azules. Pared celular. Su función es dar sostén y protección a la célula y la tienen las bacterias y las plantas. La gran vacuola central y la vacuola. Las dos tienen como función mantener el balance del agua dentro de la célula y administrándola si necesita entrar o sacar agua. Y esta está en la célula animal y vegetal. Respiración celular y fotosíntesis. Para realizar el proceso de respiración celular se necesita la mitocondria. Entonces, cuando nosotros consumimos los alimentos, estos llegan al cuerpo junto con el oxígeno y cuando llegan a la mitocondria, ella los degrada, repartiéndola por todo el cuerpo y ese sería nuestro ATP. Y lo que el cuerpo no necesita lo expulsa en forma de dióxido de carbono. Cloroplastos. Para que se realice el proceso de fotosíntesis se necesita cloroplastos. Se necesita de la luz solar. No, espera. El cloroplasto solo se da en la planta. Para realizar este proceso se necesita el sol más el agua y el dióxido de carbono.
y cuando llegan al cloroplasto, este nutre a la planta y sería como realizaría el proceso de fotosíntesis. Entonces la planta no necesita el oxígeno, entonces ella lo que hace es expulsarla. Fórmula dual de vida. Dual es porque se necesitan dos procesos para poder obtener energía. Entonces, primero tenemos la fotosíntesis, que esta es la que solamente se da en las plantas, y como ellas no tienen la posibilidad de caminar, entonces ellas son autótrofas, o sea que fabrican su propio alimento. Entonces ellas necesitan de la energía solar más el dióxido de carbono y con el agua para realizar su proceso de fotosíntesis, o sea, de nutrición, que obtienen su glucosa y expulsan el oxígeno. Para la respiración celular solamente está en los animales, entonces nosotros somos heterótrofos, o sea que nos alimentamos de los productos que consumimos, entonces obtenemos la glucosa más el oxígeno, y que cuando llegan a la mitocondria, ella lo que hace es degradarla y se convierte en la energía química o el ATP, más el calor. Y el ATP es el adenosín trifosfato. Y pues se sigue repitiendo este proceso sucesivamente y por eso se llama fórmula dual de vida. Red trófica. El principal componente de la red trófica es el sol, y el sol no tiene glucosa, sino es el que da la energía para producir la glucosa. Entonces, podemos ver aquí que el sol le está iluminando a la planta, entonces está realizando su proceso de fotosíntesis y también está dando alimentos. Entonces, otro animal que necesite, así como la rata,